Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos celebrando ya el primer domingo, en la víspera, claro, del mes de octubre, que es el mes de la familia. Y este es un mes muy importante para la Iglesia, porque junto con recordar que lo más valioso que tenemos después de Dios es la familia, descubrimos que el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. El día 7 de octubre se celebra Nuestra Señora del Santo Rosario, porque la familia que reza unida permanece unida. Y una familia que permanece unida y que está con el amor de Dios se transforma en una familia misionera. La Iglesia es una familia, entonces este mandato que escuchamos en la primera lectura, sean fecundos, multiplíquense, que Dios le da a la primera familia, es también un mandato para la Iglesia, ¿no? Sean misioneros, crezcan, propáguense, que el Evangelio llegue a todas partes y que ojalá ninguna persona se quede sin conocer a Jesús en esta vida. La Iglesia debe crecer para la gloria de Dios y para la salvación y santificación de las almas, como también debe crecer la familia humana, porque la cultura que Dios quiere implantar en el mundo con Jesucristo es la cultura de la vida y la cultura de la familia, que está a imagen y semejanza de Dios, hecha y bendecida por Él mismo. Entonces tenemos todo este mes de octubre para reflexionar en lo que es la familia y para pedir por nuestras familias y por esta gran familia que somos todos en la Iglesia, la gran familia chilena también como nación, una familia, y la familia humana en general, ¿no? Muy importante entonces que hagamos conciencia de que amar la familia es voluntad de Dios, porque ese es el mandamiento más importante, reitero, después de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Inclusive lo dice el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pero eso también significa amar a los hijos, amar a los abuelos, cuidar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, rechazar la ideología del aborto, de la eutanasia, que es propia de la cultura de la muerte. Lo que dice Dios a Adán y Eva es muy distinto. Dice: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, pueblen la tierra, sométanla, administren la tierra en nombre mío. Y eso es lo que tiene que hacer el ser humano,
todo para la gloria de Dios, por supuesto, no para explotar la tierra y destruirla o echar a perder la naturaleza, por supuesto que no, pero sí que lo más importante que hay en el mundo es el ser humano, porque cuando Dios crea al hombre, ve que es algo muy bueno. En cambio, cuando crea las plantas, los animales, los planetas, las estrellas, las montañas, los volcanes, los lagos, los océanos, ve que es bueno, es todo bueno, porque todo es obra de Dios. Pero el ser humano es muy bueno, porque todo está hecho para el bien del hombre, y el hombre está creado para la gloria de Dios. Y así es que esta gloria de Dios se cumple cuando nosotros hacemos su voluntad. Y la voluntad del Señor es que nosotros vivamos en familia, porque en la familia aprendemos a amar. En la familia vivimos la comunicación perfecta entre los esposos, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, que es la forma más alta de amor que existe después del amor a Dios, que se expresa en la oración, en la vida espiritual, en la lectura de la palabra de Dios, en toda nuestra espiritualidad cristiana. Entonces, hoy la gran pregunta que le hacen a Jesús es si el divorcio está permitido o no. Esta pregunta la realizan los fariseos, que quieren tenderle una trampa, una vez más, porque Moisés había permitido la ley de divorcio. Entonces, si Jesús decía que no, lo iban a acusar de ir contra la ley de Moisés. Pero si decía que sí, entonces iban a decir que no es un verdadero profeta porque está a favor del divorcio. Entonces Jesús les preguntó de vuelta, ¿y qué dice el mandamiento? ¿Qué dice la ley de Dios al respecto? Y ellos dicen, claro, Moisés permitió la ley de divorcio. También en Chile me parece que desde el año 2005 se permite la ley del divorcio, pero en un nivel civil, divorcio civil. No existe el divorcio eclesiástico, ¿no? Porque el matrimonio siempre como sacramento es indisoluble. Y también hay otras leyes que están saliendo ahora que son, como dice Jesús, por causa de la dureza del corazón de ustedes. Por causa de la dureza de nuestro corazón que están saliendo leyes como la ideología de género, la eutanasia, el aborto. El aborto Dios no lo quiere, sin duda que no. Incluso al término del Evangelio dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y esto se conecta perfectamente con la primera lectura del Génesis capítulo 2, en que Dios dice, tengan niños, multiplíquense, tengan muchos hijos, pueblen toda la tierra y tengan confianza, porque todos los niños vienen con la marraqueta debajo del brazo. Entonces, la voluntad de Dios es esa, que recibamos la vida y que confiemos en Él. Pero el aborto bloquea la vida. También otra cosa que bloquea la vida son los métodos anticonceptivos y artificiales para prevenir la natalidad en el matrimonio. Desde la encíclica Humane Vitae de Pablo VI sabemos que la Iglesia solo aprueba una planificación familiar natural, de acuerdo a los ritmos biológicos de la mujer. Porque ese es el modo que Dios lo permite, porque la unión del hombre con la mujer no es solo por cariño, por unión, por placer, sino que tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La procreación de la vida humana. Para eso Dios creó la sexualidad humana, que es algo sagrado, es algo bellísimo, pero dentro del contexto matrimonial y siempre abierto a la vida. Entonces, si se pone una barrera artificial y se cierra a la posibilidad de la vida, ya nos vamos alejando más y más de la voluntad de Dios. Y así vamos endureciendo nuestro corazón, como dice Jesús, y dando paso a leyes y costumbres que nos apartan realmente del camino de la santidad y de la salvación. Entonces, veamos que lo que Jesús nos propone es algo tan lindo, hermanos, porque es volver al origen. ¿Cómo fue en el origen?, le pregunta a los fariseos. ¿Qué es lo que quiso Dios al principio, cuando formó la familia humana?
Y el origen aparece en el libro del Génesis. En el Génesis hay dos relatos importantes, un relato que aparece en el capítulo 1, que se llama relato sacerdotal, que se escribió algunos siglos después del capítulo 2, ¿no?, que es el relato más antiguo, que se llama el relato yavista de la época del rey David. Y en ese relato del rey David, hoy día escuchamos cómo fue formada la mujer. Es algo precioso, es algo así como poético incluso. Dice que Dios creó al hombre, se llamaba Adán, Adán significa hombre, y entonces le pidió que le pusiera nombre a todos los animales de la tierra. Pero el hombre no se sentía acompañado por ninguno de esos animales. Entonces Dios, viendo que estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Lo hizo caer en un profundo sueño, le sacó una costilla y de esa costilla formó a la mujer. Así que cuando Adán se despierta, conoce por primera vez a la mujer. Y esa mujer sabemos que se llamaba Eva. Eva significa madre de los vivientes. Y ahí se puso contento Adán y dijo: esta sí que es hueso de mi hueso, esta es carne de mi carne, esta es igual que yo, de la misma dignidad que yo. Con esta me siento acompañado, con esta sí que me siento completo, me siento feliz, realizado. Porque es así la naturaleza humana. No estamos hechos para vivir solos, autónomos, aislados, sino en familia. Y la forma más perfecta de familia es la familia humana como Dios lo ha designado, la unión del hombre con la mujer, porque es la única manera que Dios pueda bendecir una unión humana, porque así puede estar abierto a la vida, porque el hombre se complementa perfectamente con la mujer. Por causa que tenemos pecado en el mundo, esta unión no siempre es feliz. A veces se sufre mucho en el matrimonio y no todos tienen la victoria de la perseverancia final, ¿no? Algunos se separan, se divorcian y es muy doloroso para la familia, especialmente para los hijos. Pero la voluntad de Jesús es que se haga todo lo posible para mantenernos unidos. Entonces, si el marido hierra, se equivoca, peca, o la mujer peca, ¿no es cierto?, porque todos somos humanos y débiles, hay que perdonar, hay que dar una nueva oportunidad, hay que perdonar. ¿Cuántas veces dijo Pedro? 7 veces, no, 70 veces 7, o sea, siempre. Porque el amor humano, cuando es bendecido por Dios, no puede destruirse, no debería destruirse, no debería separarse. Y hay que ir contra viento y marea en la vida, luchando para mantener a flote el matrimonio. Hoy en día, por algo muy fácil, los matrimonios se separan, se destruyen. Y es una pena, claro, se puede justificar eso, pero a veces es por motivos que no hemos dado todo lo humanamente posible y no hemos confiado en Dios como corresponde para mantener a flote el matrimonio. Es cierto que a veces hay mamás que dicen, por ejemplo: yo me mantengo con mi marido por causa de mis hijos, porque ya no aguanto más. A veces uno escucha eso, ¿no? Pero aunque sea por causa de los hijos, vale la pena seguir luchando y manteniendo esta bendición del matrimonio. Y muchas veces ocurre que por este don de la fidelidad, de la perseverancia, Dios bendice el matrimonio con una gran reconciliación y una conversión. Se convierten los hombres, se convierten las mujeres. Yo lo he visto eso en mi propia familia. Es algo maravilloso cuando el matrimonio lucha por mantenerse unido y finalmente se convierten y se entregan a Dios y conocen a Jesucristo realmente. Cierto entonces que el matrimonio a veces es un yugo difícil. Por eso a los casados se les dice cónyuges, porque están tomando un yugo que es muy duro, puede ser muy difícil, pero también puede ser muy hermoso, muy feliz, muy bonito cuando se vive el matrimonio en unión con Dios,
con más oración. Por eso el mes de la familia nos recuerda que recemos el rosario, que vengamos más a la misa, que nos acerquemos a Cristo, a los sacramentos, a la Virgen María, a San José, para que así en nuestro hogar reine Cristo. Si estamos con Jesús, tenemos la victoria ya en nuestro hogar, en nuestra familia, y triunfará el amor, el diálogo, el perdón y la felicidad de los esposos y de los hijos. Eso es lo que queremos pedir en este mes de la familia, que es el mes del matrimonio, y pedir por nuestro país para que esta institución sagrada de la familia no se destruya con tantas leyes injustas que se están planeando hacer, incluso en la Constitución. Entonces hay que pedir por los legisladores, hay que pedir por los gobernantes para que guíen al pueblo de Dios, a la nación chilena, según la ley de Dios. Es una falacia, o sea, un error decir somos un Estado laico, así que no tenemos nada que ver con la religión. Eso no es cierto, porque Dios es el creador de todos, de los creyentes y de los no creyentes. Y para ser felices y para tener una nación realmente unida, como decimos, o como se pretende, ¿no?, una casa de todos, la única manera de estar unidos y querernos es aceptar a Dios en nuestras estructuras, nuestras leyes, nuestros hogares, la educación principalmente. Pidamos entonces al Señor y a la Virgen y a San José que nos ayuden a aprovechar este mes de octubre para que se fortalezca primeramente nuestra familia. Oremos por las familias que están en crisis y para que los niños, los jóvenes entiendan el valor maravilloso de formar una familia cristiana. Así sea. Amén.